leyes de la teocracia. Entonces ese que no obedece las leyes de la teocracia, porque ya no son leyes laicas, sino que ahora son leyes religiosas, esa persona viene a ser entonces un invasor de la madre tierra. Es aquel que está destruyendo mi hermosa nación. Es un invasor extranjero. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces, no es casualidad en lo absoluto esta noticia que salió recientemente donde Donald Trump ahora llama a los inmigrantes enemigos extranjeros. Toda esta persecución que él está haciendo en contra de los inmigrantes es claramente una señal de ese nacionalismo que se está desatando, en donde es el extranjero el que está destruyendo mi hermosa nación. Pero cuando él solucione ese problema con los inmigrantes, que por supuesto, pues no es su verdadero problema, todo es simplemente un show. El verdadero problema son otros inmigrantes que están en este mundo. Son personas que caminan en este mundo, pero no son moradores de este mundo. Esos son los verdaderos inmigrantes, los que están supuestamente, entre comillas, invadiendo la hermosa madre tierra. Y ellos ahorita no pueden ser identificados, pero cuando empiecen a pasar estas leyes de la teocracia más estrictamente, entonces van a ser identificados. Entonces, por eso es que el domingo va vinculado a la ecología. El Papa Francisco, en una jugada maestra, estableció este vínculo entre el domingo, el cristianismo y la ecología, para desatar todos estos sentimientos nacionalistas vinculados con el cristianismo y con el nacionalismo y la defensa de la madre tierra. Todo el que entonces no vaya a la iglesia en domingo es visto como un invasor extranjero, porque no está protegiendo a la madre tierra, mi amada madre tierra. Lo vemos, hermanos. Miremos esto, esta ley que Donald Trump ha pasado o que ha invocado de enemigos extranjeros, pues es una ley bastante bizarra, porque tú puedes verla ahí en la noticia, pero si tú lees la ley, te das cuenta que Donald Trump puede detener a una persona sin habérsele probado que es culpable. Entonces, el noticiero te muestra que a quienes está enviando Donald Trump al Salvador, a los campos de concentración de Bukele, son miembros de una terrible pandilla. Y tú dices, está bien que los metan presos, pero ¿cómo está ocurriendo esa situación? Es decir, si de verdad estas personas son miembros de esa terrible pandilla, ¿por qué tienen que invocar esa ley? No es necesario. Se supone que el Estado puede probar que en efecto son miembros de esa terrible pandilla. ¿Por qué entonces el Estado tiene que invocar una ley donde ya no necesita probar que aquellos que está enviando a ese campo de concentración en El Salvador en efecto son miembros de esa terrible pandilla? Entonces, es algo que es parte de la teocracia, que es detener a las personas en base a sospechas, como ocurría en la Edad Media. Y así también hizo Hitler. Pues Hitler detenía al que a él le diera la gana en base a una sospecha. Y así lo hacía la Iglesia Católica, cuando se metía en la casa de una mujercilla y la calumniaba de bruja porque tenían una sospecha. Un vecino había dicho que la mujercilla era bruja. Y entonces esa mujercilla era retenida y torturada hasta que confesara que en verdad era bruja. ¿Y quién no lo va a confesar a punta de tortura, verdad, hermanos? Porque Donald Trump, recordemos que dijo que él aprobaba la tortura. No es de locos. Entonces todo se repite. Hermanos, es lo mismo que vimos en el 2020, cuando tú eras retenido en tu propia casa en base a una sospecha de que tú podías tener el virus, aunque no lo tenías, pero todo el mundo tenía que quedar retenido en su propia casa. La única manera de tú volver a operar en la sociedad es que tú mismo probaras que no tenías el virus. Y así no funcionan las leyes de la República. En la República es al Estado al que le toca probar tu culpabilidad.
Y si el Estado no puede probarlo, pues no puede retenerte indiscriminadamente. Entonces nosotros vemos cómo todo empieza a cambiar, hermanos, es de locos. Y así como Hitler tenía campos de concentración, ahora Estados Unidos tiene campos de concentración. En Cuba, en El Salvador, y quién sabe dónde más, hermanos. Entonces, ¿cómo puedes estar tú en negación de todas estas cosas que están pasando ante nuestros propios ojos, hermanos? Es de locos. Es imposible estar en negación de lo que está ocurriendo. Las noticias están tremendamente claras. Los judíos durante la Alemania nazi fueron etiquetados por Hitler como invasores extranjeros de su amado Imperio Romano. Y por supuesto entonces, esto es lo que se va a repetir ahora, pero a nivel global. Cuando nosotros veamos el caos, el hambre, la inflación, y se desate esta teocracia, una teocracia que va a ser animalista, ecologista, panteísta, que va a tener leyes sharia, leyes sanitarias, hermanos, todo se va a repetir con el problema mayor de que ahora tienen la tecnología a su favor. Y ahora te pueden controlar a través de tu propio celular. Imagínate eso, entonces, cómo va la cosa, hermanos. Y la Iglesia Católica se ha encargado de esconder el asunto de que Hitler era uno de sus peones, porque él era caballero de Malta y estaba bajo las órdenes estrictas del Papa de Roma Pío XII. Tremendo. Y no es evidente, porque Hitler pasó leyes católicas y defendió el catolicismo como la religión del Estado nazi. Entonces, ¿bajo qué órdenes estaba Hitler, hermanos? Ahora, en el 2020, ¿quiénes son los extranjeros? Ya no son los judíos, como lo vimos en el 2020, ¿verdad, hermanos? Los judíos felices fueron y obedecieron el dogma papal del decreto Consalvi. Y creo que fue la nación que más obedeció el decreto del Papa de Roma. Y ya entonces los judíos no son, es decir, el pueblo étnico judío que está allá en Israel, ya ellos no son el pueblo de Dios, hermanos. Y si llegara a existir algún judío, no podremos saber si eso no es judío. Porque finalmente, pues los judíos están por todo el mundo, pero no son esos que están en Israel, no son ya ese pueblo de Dios. Y por eso ellos ya no son vistos como extranjeros. Ahora los extranjeros son otros, hermanos. Leamos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 al 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, nada es coincidencia. Ahora somos los verdaderos cristianos que guardamos los mandamientos de Dios, los extranjeros en este mundo. Leamos en Primera de Crónica, capítulo 29, versículo 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Entonces el punto es este. Todos los moradores de la tierra van a recibir el 666, la marca o el nombre de la bestia. Y todos van a obedecer los decretos religiosos de esta teocracia papal dirigida por Estados Unidos. Y nosotros no lo vamos a hacer. Y eso nos hace a nosotros extranjeros e invasores. ¿Verdad, hermanos? Porque no estamos bajo las leyes de la teocracia. Estamos bajo las leyes de Dios. Nosotros no estamos bajo la ley que dice que hay que reposar en domingo. Y es la ley que empieza a defender Estados Unidos. ¿Qué pasa si tú vives en el estado de Utah, en Estados Unidos?
pues tú ahora eres extranjero y advenedizo de ese estado, a pesar de que naciste en ese estado, porque ya no estás bajo las leyes del estado. Es decir, tú obedeces las mismas leyes de la república como siempre han existido, pero no puedes obedecer las leyes de la teocracia, específicamente las leyes religiosas de la teocracia. Y eso te hace extranjero de la nación. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 4 al 8. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes son esos que moran en el cielo, verdad, hermanos? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí hay dos grupos: los que moran en el cielo y los que moran en la tierra. ¿Verdad, hermanos? Porque uno se pregunta, ¿cómo puede blasfemar esta bestia en contra de los moradores del cielo? Tal vez diciéndoles que son herejes, que son conspiranoicos, que son personas que trabajan para Satán, cuando en realidad es la aristocracia plutocrática cristiana la que trabaja para Satán. Los multimillonarios que se presentan como líderes de la cristiandad. Miremos, hermanos, que los moradores de la tierra van a adorar al anticristo, y eso es algo inevitable. Si tú piensas que tú vas a transformar este mundo, que tú vas a lograr una revolución o que vas a lograr a que los gobiernos cambien de opinión, tú no entiendes nada de lo que dice la palabra. Este mundo está regido por multitudes que están a favor del anticristo. Entiende eso de una buena vez. Y si tú estás guardando las leyes de Dios, tú no eres morador de la tierra, eres morador del cielo. Lo vemos, hermanos. Por eso la palabra no se equivoca cuando dice que todos los moradores de la tierra van a adorar a la bestia. Todos. Porque alguien pudiera decir, entonces, ¿cómo pudiera alguien salvarse si Dios ya está profetizando que todos los moradores de la tierra van a adorar a la bestia y que todos no están inscritos en el libro de la vida? Entonces, quedémonos sentados de una sola pieza, porque aquí nadie se puede salvar, porque todos los moradores de la tierra van a adorar a la bestia. Pues ya vemos que hay otro grupo que son los extranjeros y advenedizos, que no son moradores de la tierra, son moradores del cielo. Leamos en Apocalipsis 12, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Miremos esto, hermanos, porque uno puede ver la locura del ser humano cuando dice que Jesús cambió el día de reposo de sábado a domingo. ¿Es de verdad? Es que en la Biblia